Hola, gracias por continuar aquí con nosotros. Mi nombre es Berta Álvarez. Estamos en este segmento de mi valor personal en la esperanza para la familia. Y estamos analizando, estamos dando principio a este nuevo tema, hablando de el valor personal, el autoestima, y habíamos estado analizando cómo en el autoestima podemos ver que a veces hay dos extremos. Cuando uno piensa en el valor propio, a veces se desarrolla una humildad, una personalidad de dependencia, de agradecimiento en otras personas que nos rodean, y principalmente el agradecimiento y dependencia en Dios. Y también estuvimos analizando sobre el otro extremo, donde cae la soberbia, el orgullo, donde las personas se sienten autosuficientes, perfeccionistas, capaces, donde piensan que no requieren, que no dependen ni de otras personas y tampoco de Dios para completar sus logros. La Biblia presenta el punto de vista de Dios acerca de estos dos tipos de autoestima que se oponen entre sí. Se oponen, son dos extremos y son completamente opuestos, la soberbia y la humildad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Hemos hablado sobre que Dios es el que da el valor a nuestras vidas, y cuando tenemos una dependencia completa en Él, podemos tener el autoestima nos da un fundamento para tener una identidad bien definida, bien seguros de lo que somos delante de Dios. Ahora, eh, hay situaciones en que el rechazo, uh, se vive rechazo en el vínculo familiar o en las relaciones dentro de pareja, y el rechazo muchas veces es la semilla que produce lo que se llama, y es algo que vamos a analizar, el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad. Alguien con una baja autoestima puede pensar de sí mismo de una manera muy despectiva. Eh, el, el complejo de inferioridad que pueden hacer en una relación donde se supone que debería de haber amor, aceptación, ese sentido de pertenencia, y cuando todo esto no está, la persona puede desarrollar ese complejo de inferioridad. A veces las personas tienen complejos de inferioridad, tienen problemas consigo mismo por condiciones físicas. Puede ser sobrepeso o falta de peso, puede ser el pelo chino o el pelo lacio. A veces las personas tienen un cierto complejo por su condición física, muy altas, muy bajitas, eh, eh, pelo güero, pelirrojos, pelirrojas, pelo oscuro. Las personas a veces batallan para aceptarse a sí mismas por su condición física, y eso les crea complejo. En otras ocasiones, personas que por alguna razón le falta un miembro o nacen con alguna deformación de nacimiento, al paso del tiempo empiezan a desarrollar complejos. Ah, en ocasiones hay consecuencias de accidentes donde las personas
pierdan un miembro o quedan en una manera diferente que como estaban antes del accidente. Todo esto puede dar para que personas puedan desarrollar complejos en sus vidas que les pueden causar mucho, mucho daño en su valor, en su autoestima, en su identidad. Hace mucho tiempo escuché en una de las predicaciones de un niño que había nacido con una cosa en la frente, como un lunar. Era muy evidente, era muy grande, y cuando el niño tuvo ya conciencia, le preguntó a su mamá que sí que era eso que tenía. Y la mamá no quería crearle complejo, no quería hacerle pensar mal de sí mismo, y le dijo, es que cuando tú naciste, un ángel vino y te dio un beso y te dejó esa marca. Y ese niño lo creyó. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo mentir. Bueno, sabemos que es malo mentir, pero esa mamá lo hizo para que el niño no se acomplejara de su condición que él tenía. Interesantemente, en la predicación que yo oí, se dice que el niño empezó a buscar una señal en la frente de los otros niños y decía, "Oh, a ese no vino el ángel a besarlo. ¡Ah! Tampoco a esa vino el ángel a besarlo". Y él empezó pensó de una manera distinta de la marca que él tenía, y miró como una especie de deficiencia en los otros niños, y nomás pensaba como a esos no lo vino a besar el ángel. Y es muy interesante cómo una cosa se puede tornar, ¿verdad? Y he oído de situaciones donde las mamás han hecho con palabras buenas y positivas, quitar sensaciones de complejos, de inseguridades en los hijos que pudieron haber creado marcas o etiquetas en la vida de los hijos. También se oye, ¿verdad? Terriblemente de palabras, de ofensas que a veces son como maldiciones, que también son marcas, como nubes oscuras, negras, que se posan en los hijos y quedan allí por años, por décadas, por palabras ofensivas o de maldición en los hijos. Entonces, lamentablemente esto de un complejo de inferioridad es algo grave, es algo para analizar, que nos debería de llevar a pensar de nosotros mismos si acaso tenemos algún complejo, si acaso tenemos alguna inseguridad en nuestras vidas por palabras que se nos hayan sembrado a nosotros negativamente, que nos limiten, porque una de las cosas que sucede con una estimación propia deficiente, un bajo autoestima, es que esto nos paraliza muchas de las veces, impide que nosotros podamos y querramos desarrollar al máximo nuestro potencial como personas, como seres humanos, como obreros en la iglesia. Nos limita, nos detiene. Muchas de las veces también una baja autoestima destruye sueños. A veces una persona puede decir alguna cosa despectiva o negativa, y eso puede destruir los sueños que se tenían de llegar a alcanzar algo. A veces la baja autoestima hace que se pierdan relaciones, que se pierden relaciones porque no hay compromiso. Quizás en ocasiones eso da para no querer comprometerse en una relación, en una manera sabia y permanente, en una relación a largo plazo. Y por último, también el autoestima baja puede impedir que una persona, como decía antes, desarrolle, se atreva a levantar, a desarrollar un ministerio que podría haber sido de mucha bendición para la propia vida de la persona, igual que para otras personas alrededor de ella. Entonces, este asunto de los complejos
¿verdad? Es algo que puede hacer que una persona desarrolle un autoestima muy, pero muy bajo. Eh, Podemos pensar, igual que toda esta cosa de situaciones físicas, los sobrenombres. Los sobrenombres muchas de las veces pueden darse creyendo que son cosas inofensivas, bromas, chistes y a veces se hace creyendo que la persona que recibe el sobrenombre porque se ríe no le duele, no le afecta, pero he hablado con infinidad de personas que tienen muy marcado los sobrenombres que recibieron de niños dentro de la familia o en la escuela. Los sobrenombres es algo cruel, puede ser algo muy, pero muy cruel dentro de las escuelas, en el ambiente, ¿verdad? Con los otros niños. Entonces, todo esto es algo que nos puede poner a analizar para pensar si necesitáramos hacer ajustes en nuestra propia vida para saber dónde está nuestro valor personal, dónde está nuestro autoestima. Este asunto del complejo de inferioridad es algo para tomarse muy, pero muy en serio. Esto es el sentimiento doloroso de sentirse menos valioso que los demás. Se siente uno inferior y esto significa de muy baja calidad, por debajo de los demás. El complejo es un grupo de ideas reprimidas asociadas con una experiencia emocional del pasado que influye en la conducta presente. presente. A las personas que padecen el complejo de inferioridad tienen un sentido muy marcado de bajo valor personal, lo cual produce dos consecuencias. Número uno, actitudes y acciones temerosas y tímidas que a su vez provocan que se sientan rechazadas o rechazados. Y número dos, actitudes y acciones demasiado agresivas para compensar el sentimiento de rechazo. Y esto en el primero, donde se crea timidez y temor, las personas pueden pensar, es que no soy nada, no sé que a nadie le importo, nadie me quiere, ¿verdad? Es una frase muy, pero muy común. Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Y el otro extremo es donde con complejos sentimientos de inferioridad, una persona puede convertirse en una persona agresiva. Sí, pues como la gente me odia, pues ahora le voy a dar razón para que me odie. Y a veces estos son los niños que se vuelven muy, pero muy agresivos en la escuela, con los otros niños golpean, o sea, esa es su manera, es un extremo. Mientras que en un extremo los niños con complejo pueden desarrollar ese temor y esa inseguridad, en ocasiones se van hacia el otro extremo y se vuelven agresivos, peleoneros, golpean, atacan, porque es su manera de manejar ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de sentirse menos porque han sido ofendidos, agredidos o rechazados por las demás personas o los demás niños. Entonces, um, yo creo que es importante analizar dónde estamos en nuestro termómetro emocional para saber qué tan alto o qué tan bajo tenemos nuestro valor propio. ¿Dónde está nuestra autoestima? ¿Será acaso que alguien nos dañó en el pasado? ¿Será acaso que nosotros cometimos algún error, una decisión errada que nos desarrolló una
una autoestima deficiente o muy, pero muy baja y eso es lo que hace que desarrollemos esa inseguridad, ese temor de hacer cosas que quisiéramos hacer, pero que nos sentimos limitados. Muchas de las veces, cuando una persona tiene bajo el autoestima, el valor propio, am, desarrolla un muy, pero muy mal hábito y es de dar excusas. Es que no puedo porque esto y esto otro. Es que no me es posible porque esto y esto otro. Y las personas empiezan en muchas ocasiones, y lo he visto, a dar excusas, a justificar, a querer justificarse, eh, diciendo que no puede por diferentes cosas, dando explicaciones que son realmente excusas, que son solamente maneras de querer ah, no comprometerse, de querer no am, esforzarse a hacer algo, no, y prefiere decir por qué piensa o por qué cree que no puede, cuando en realidad el temor le ha paralizado. Es el temor lo que muchas de las veces en esa sensación de bajo autoestima, de desvalor que nos dan las personas a veces alrededor, nos sentimos inseguros de tratar porque pues es mejor tratar y no le hace si no podemos que nunca tratar porque decidimos no iniciar, ni siquiera tratar de empezar a hacer algo. Entonces, eso es parte de lo que es la baja autoestima, donde las personas solamente se protegen a través de excusas para ni siquiera tratar, para ni siquiera iniciar algo que quisieran hacer o algo que alguien más les ofrece para que traten de hacer o les piden ayuda y prefieren ni siquiera intentar, ni siquiera tratar. Y vamos a analizar un pasaje. Vamos a iniciar a alguien que luchó con su valor personal. Y esta es una ilustración bíblica de 2 de Samuel en el capítulo 9. Y esta es la historia de Mefiboset. Mefiboset se sentía como el eslabón más débil de la dinastía real. Cuando él era niño quedó discapacitado de los 2 pies y nunca se sintió capaz de imitar las grandezas de su familia. Su abuelo, el rey Saúl, fue un gran guerrero. Su padre Jonatán fue un gran soldado y el heredero del trono. Pero Mefiboset ni siquiera podía sostenerse en ambos pies, mucho menos ir a la guerra. Cuando murieron Saúl y Jonatán, David, el rey David, ocupó el trono y Mefiboset temió por su vida. Y después de un cambio en la dinastía, la costumbre de la época era exterminar a la descendencia real anterior. Entonces, cuando David toma el reino, Mefiboset piensa que David lo va a mandar matar. David ordenó que Mefiboset viniera a su presencia y Mefiboset sabía que su vida carecía de valor porque estaba lisiado. David era el ungido de Dios y con toda seguridad, pensó él, lo ejecutaría para eliminar cualquier amenaza a su trono. Pero no fue así. No fue así. El amor del rey David para Jonatán, su gran amigo, le dio para querer buscar a ese hijo de Jonatán y sentarlo a la mesa con él. Ese fue el deseo de esta persona lisiada. No había nacido así como habíamos hablado, sino que él tenía una discapacidad, tenía una deficiencia como un accidente y él creyó, ¿verdad? Que ya su vida ya no tenía ningún valor y él sintió
muy, pero muy amenazado por el rey David. Pero no fue así, no fue así con él, dice 2 Samuel 9:7, porque yo a la verdad haré contigo, no tengas temor, le dice el rey David, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, el rey David recibió a Mefiboset ah, en su mesa, en la mesa real, por amor de ese gran amigo que él tuvo. Entonces podemos ver que independientemente de las condiciones que pudiéramos tener como personas con una cierta deficiencia física, séase por accidente, séase de nacimiento, alguna condición, nada de eso, ¿verdad? Nos debería dar para crearnos complejos en nosotros mismos, sino que deberíamos de pensar en el gran valor que tenemos delante de Dios, porque Dios nos recibe una vez que queremos entregar nuestra vida a Él a través de Jesucristo, nos recibe dentro de su familia y nos da un gran valor. Es Dios el que determina nuestro valor, no las personas a nuestro alrededor, ni siquiera nosotros mismos. Y para esto quiero compartir con usted lo que dice la palabra de Dios para poder recibir ese gran valor que Dios nos da como hijos suyos. Primeramente nos dice Dios en su palabra que todos somos pecadores. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hemos nacido con pecado, nacemos dentro de la familia de Adán, nacemos con pecado, pero Dios nos da la oportunidad que nos cambiemos a la familia de Cristo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque nacimos con pecado, Dios nos da la oportunidad de que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna a través de Jesucristo. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios quiere que usted y yo tengamos un buena autoestima delante de sus ojos a través de su Hijo Cristo Jesús, porque una vez que venimos delante de Él, Él nos perdona los pecados y nos da la vida eterna. Es ahí donde recibimos el mayor valor como seres humanos. Así que si usted quiere entregar su vida al Señor Jesús, quiere pedirle que perdone todos sus pecados, si quiere que Dios quite esos complejos de inferioridad en usted, que Dios le dé el valor que verdaderamente le corresponde a usted como creación suya, para luego ser parte de su familia, ore conmigo esta oración y dígale así a Dios. Bendito Dios, vengo delante de ti para pedirte que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todos mis errores. Perdóname y entra en mi corazón. En este día yo me entrego a ti, te recibo dentro de mi vida. Hazme como uno más de tus hijos. Gracias, Señor, por perdonarme en este día y por darme la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted oró esta oración, usted ha recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y Dios quiere hacerle sentir el verdadero valor y el verdadero propósito por el cual usted nació. Y Dios está listo para mostrárselo
si usted se lo permite. Bueno, nos despedimos de usted. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, viva mejor cada día con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.